para analizar el caso de esta Iglesia de la Luz del Mundo. Recibo con muchísimo gusto a Ignacio Cuevas. Él es asesor de asuntos religiosos, especialista en asuntos religiosos, académico, investigador. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues tú entiendes perfectamente el mapa religioso en nuestro país, las distintas organizaciones religiosas y cómo es que México, pues además en la figura de ser un país constitucionalmente laico, acepta, permite en toda instancia, con permisos legales, para los distintos lugares de culto, entre ellos la Iglesia de la Luz del Mundo. Así es, sí, lo importante es empezar diciendo que México es un estado laico. Sí. Y esa ha sido la mejor fórmula para que sea un estado neutral, que no tenga favoritismo hacia ningún grupo religioso y asegure incluso mejor la libertad religiosa. Todo el mundo puede practicar la religión mientras no contravenga las leyes, ¿no? Ahora, ciertamente era una situación irregular desde la Constitución de 1917 en que no tenían personalidad jurídica, no existían legalmente. Por eso la reforma de 1992 fue muy afortunada en ese sentido de legalizar esta situación y abrir para que conociéramos más el panorama religioso. Así es. Entonces creó la figura de asociación religiosa, que fue importante. El Estado no se metió en conflictos de que si es una iglesia, que si es una secta, que es un grupito, comunidad o lo que sea. Jurídicamente son asociaciones religiosas, tienen ese instrumento para registrarse y cada quien lo usa como quiere. Algunas registran muchos asociaciones religiosas, otras solo una, ¿no? Que aquí es muy importante decir que la Dirección General de Asuntos Religiosos, que depende de una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, que si no mal recuerdo es la Subsecretaría de Migración y Asuntos Religiosos. Así era hasta el sexenio pasado, hasta el sexenio pasado. Ahorita se está reestructurando. Exacto. Pero sigue dependiendo o va a seguir dependiendo la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es el organismo federal encargado de tener el vínculo formal con los grupos religiosos. Y esto es a nivel federal. Sí. ¿No? Ahora, vámonos directamente a lo que es el fenómeno de esta Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Quiénes son? Bueno, es una iglesia, para empezar hay que decir que es una iglesia mexicana. Sí. Es surgida en México porque muchos grupos religiosos han venido de otros lados, desde luego empezando por la Iglesia Católica, pues fue algo que llegó hace 500 años, en fin, y algunas otras, pero en particular la Iglesia de la Luz del Mundo es algo que surge aquí en México y hay que entender como el contexto religioso en el que se da. Es decir, hay iglesias históricas que tienen muchos siglos, no las de la Reforma, en fin, una diversidad. El cristianismo es muy diverso, pero en particular el siglo XIX en Estados Unidos se dio un movimiento milenarista, adventista, de que el mundo se iba a acabar y que había que prepararse para vivir así, y surgieron algunas iglesias de ese tipo. Y en ese contexto nace la Luz del Mundo. Sí, y digamos que para el siglo XX entonces viene como otro movimiento que es el pentecostalismo, que es como una efusión más del Espíritu Santo y todo esto. Y algunas otras son iglesias de la restauración, que se llama, que sería lo de la Luz del Mundo. Es decir, porque se caracteriza por ser una iglesia hasta cierto punto progresista. Leía yo ayer que apoya ciertas ideas progresistas, la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Ellos, pues si bien no lo apoyan como tal, tampoco están totalmente en contra. O sea, tenía como una serie de cosas que claramente atrae a otro tipo de fieles, digamos. Sí, ellos tienen esta idea de la restauración, de que el cristianismo estuvo mal, las iglesias se corrompieron al paso de los años y había que empezar de cero, otra vez. Entonces la Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia que trata de retomar los ideales originales del cristianismo y volver a ser una iglesia que cumpla directamente con lo que hacía Jesús. Ese es el motivo de su fundación. Ahora, Ignacio, esta iglesia no es nuevo que tenga señalamientos, dudas, incógnitas, no de ahora y no de 2 años, desde hace mucho tiempo. Incluso ahora ya se ha revelado que había señalamientos sobre el padre de ese hombre que fue detenido en Los Ángeles. Sí, ya había habido algún episodio, desde luego allá por los años 90 con el padre que es Samuel Joaquín, que él, pues sí, hubo unas acusaciones en un contexto cuando se empezó a hablar de abusos de religiosos sobre los fieles, fue un poco de la mano de lo que pasaba con Marcial Maciel, con los legionarios, etcétera,
Pero finalmente eso pues no avanzó, no prosperó, nunca se demostró nada y quedó oculto o quedó sin resolverse, ¿no? Eso fue en México, ¿no? Por eso lo interesante ahora es que este asunto pues se destapa en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que el Estado mexicano pues no tiene nada que ver. No ha habido acusaciones pues no tiene aquí nada en que México, ver, pero tampoco allá sí. Se preocupa por investigar, porque ha habido algunas denuncias, había sido solicitada alguna investigación, pero aquí nunca se hizo. Tiene que ser la Fiscalía de California quien finalmente ponga el manotazo sobre la mesa y haga la detención. Así es, y lo que es importante es ver que los líderes religiosos que dentro de su iglesia o su comunidad pueden ser venerados y incluso de forma pues muy exagerada según algunas otras visiones, son ciudadanos comunes como cualquier mexicano o mexicana y están expuestos a que se les juzgue igualmente. O sea, no hay privilegios, no hay fueros, seas un líder religioso católico de la luz del mundo, de cualquier otra comunidad, ¿no? Creo que es importante resaltar, ¿no? ¿A qué le atribuyes tú que haya ganado tanta popularidad y generado semejante fanatismo? Porque vemos imágenes de cuando él salía a dar pues sus prédicas, la gente lloraba, extendía la mano como si estuviera viendo un santo. Sí, yo he estado en eventos con ellos y sí es impresionante la reacción de la gente, que a veces con solo verlo en el momento en que pasa ya se conmueven mucho. Sí ha sido un buen orador, un buen líder que comunica y que además una gran organización, o sea, son muy profesionales, su organización es muy exitosa y se han extendido, o sea, de México se han extendido a más de 50 países. Sí impacta ver que en la ceremonia que hacen en agosto, que es como la gran celebración que llaman la Santa Convocación, hay un momento en que vienen delegados de los países donde están. Entonces ver a un polaco, a un indio, a un israelí, a un español, que vienen y son fieles de esta iglesia que surgió en México. ¿Qué tan poderosos económicamente son en la luz del mundo? ¿Les alcanza para pagar esta fianza de $50 millones? ¿Lo querrán hacer? ¿Se querrán inmiscuir? ¿Se van a echar para atrás? Sí, bueno, es interesante esa pregunta. Pues yo lo que he escuchado es que por un lado, yo creo que la iglesia sí podría pagarla, pero a lo mejor no quieren hacerlo directamente y tal vez sea algo del apóstol que directamente él la pague, ¿verdad? Pero sí, yo creo que van a evaluar qué tan bueno puede ser que se quede encarcelado, porque pues un juicio puede hacerse muy largo, ¿no? Pues sería muy preocupante que un líder religioso tenga de su bolsa $50 millones para lo que sea. Pues sí, para pagar una fianza o para tenerlo en su banco, porque sí. Sí, ahora, hasta ahorita la reacción de los feligreses, como que nadie en principio duda de su líder. Todos dicen, no puede ser, le están haciendo algo, están conmovidos, llorando y pidiendo, y yo creo que si se les solicita apoyo, lo darían y lo juntan. Bueno, pues eso estará por verse. Eso estará por verse en los próximos días. Muy revelador todo esto que nos platicas a propósito de esta iglesia de la luz del mundo, que nace en Jalisco. Es donde nace, exactamente, sí. Bueno, pues lo vamos a seguir platicando seguramente. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana.